Hola, qué gusto que nos acompañen una vez más. Esto es Duélale al que le duela. Aquí no vendemos humo, tampoco lo compramos. Y por supuesto sí, vamos apoyando a una comunidad que quiere cambiar la forma de pensar del fanático. El verdadero fanático vinotinto, el verdadero fanático del fútbol venezolano, que va cambiando de actitud, que va analizando de una manera más crítica lo que sucede, sin excederse, sin ir a los límites, sin aplaudir como foca cuando las cosas parecieran bien y dándose la vuelta ante lo que está mal. No. Aquí atendemos las dos cosas, lo que está bien y lo que está mal, y tratamos de ser lo más objetivos posibles y tratando siempre de sostener los argumentos, permitiendo el debate, porque no todos podemos pensar igual y eso siempre es bienvenido, siempre y cuando sea dentro del marco del respeto. Gracias como siempre por ese poderoso like con el que van respaldando nuestro trabajo. Es que si supieran ustedes lo poderoso que es solamente un like, darle ahí un toque nada más, porque eso permite que el algoritmo nos coloque cada vez más cerca de muchas personas que al igual que ustedes están buscando formar una opinión crítica y tratar de recoger otras cosas, no quedarnos con una sola versión, con una sola idea, no, todo lo contrario, aquí no venimos con líneas de ningún lado. Por otra parte, si no te has suscrito al canal, no sé qué estás esperando, es gratis, aquí no te cobramos por tu opinión. Gracias como siempre, arrancamos. Y hay que arrancar con lo que va a ser la semifinal de este miércoles entre Venezuela y Colombia. Colombia obviamente va a ser el anfitrión frente a la Vinotinto Sub-17. Venezuela logró su clasificación directa al igual que lo logró Colombia. En la otra llave de semifinales está Brasil y está Paraguay. Curiosamente, en este torneo, esas cosas que uno no termina de entender, ¿no? Normalmente en un torneo, cuando alguien gana el grupo, se va a enfrentar al segundo del otro grupo. Siempre se cruzan así, pues en este caso no. Los dos segundos de grupo se enfrentan por un lado, Colombia y Venezuela, y los dos primeros se enfrentan por el otro, que son Brasil y Paraguay. Imagino yo que en esas cuentas que a veces se hacen, preparando los torneos y los sorteos y los bombos y la distribución, haciéndolo de atrás hacia adelante, para que cuando hagamos el sorteo, pues nos quede estructurado de esa manera. Colombia logró la clasificación segundo de su grupo, detrás de Paraguay. Paraguay terminó líder, Paraguay se va a enfrentar a Brasil, que también fue líder del grupo B, donde está Venezuela. Argentina, por ejemplo, no quedó eliminada, tiene la posibilidad de ir vía repesca a la Copa del Mundo de Qatar. Argentina estaba en el grupo de Colombia y se esperaba que Argentina iba a ser primero y Colombia segundo. Bueno, las cuentas salieron diferentes. En caso de Colombia haber ganado el grupo, pues le iba a tocar con Brasil. Así que hasta dentro de todo a Colombia y a Venezuela, en teoría le tocó a Colombia el rival del grupo B, el que en teoría es el más accesible. Más accesible, quiero decir, porque creo que Venezuela tiene un equipo y puede ganarle a Colombia este partido de semifinales, por lo duro que parezca, por el buen partido igual que Colombia terminó siendo frente a Argentina. Creo que Venezuela tiene muy buen equipo. Lo que hay es que aprovechar las cosas que se hicieron bien, potenciarlas, lo que se hizo bien durante la fase de grupos, y ahorrarse lo que se hizo mal. Lo que se hizo mal y que en cierto modo quedó en evidencia en el partido frente a Uruguay, por ejemplo, entendiendo que hubo hasta 5 cambios en el equipo de Osvaldo Vizcarrondo en virtud del 11 titular. También algunos dirán, bueno, para este partido Venezuela tiene un día más de descanso. Sí, se tiene un día más de descanso, pero que igualmente cuando son esta clase de torneos tan cortos, a ver, la recuperación de jugadores se va trabajando. Venezuela, entiendo yo, trató de dosificar Vizcarrondo en ese último partido ante Uruguay y bueno, hubo al final que hacer cambios sobre el segundo tiempo para cambiar las cosas para que a Venezuela no se le escapara la clasificación a la Copa del Mundo. Colombia, su escenario fue distinto. Colombia tenía un partido clave para lograr su clasificación y terminó derrotando a su similar de Argentina y avanzando. Yo imagino que para el partido de este miércoles, de todos modos, yo probablemente hago una canchita el día de mañana y la presentamos porque vamos a tener todo un día antes del partido. Venezuela, imagino yo, va a estar apuntando con lo que es el 11 de lujo, o por lo menos a mí el 11 que más me gustó, por decirlo de alguna manera, por el funcionamiento, por la capacidad de ocupación de espacios, por el trabajo táctico, porque tácticamente Venezuela tiene muchas cosas interesantes. Tiene muchas cosas interesantes, sobre todo desde el posicionamiento. Y creo que para eso obviamente la base titular es la importante, ¿no? Ahí encontramos, por ejemplo, al arquero Vázquez, que ha sido jugador clave también, sobre todo en este último partido frente a Paraguay. El lateral de la derecha no debería haber demasiado invento. Yo creo que Davis debe estar en ese lugar. Lateral de la izquierda debe estar Rincones. Y entendiendo
que la pareja de centrales, bueno, empezando por Maita, que Maita es la pieza clave en cuanto a la jerarquía de esa pareja de centrales. Después, a su lado, el entendimiento que hay con Barrios, porque parece mentira. Incluso en estas categorías, trabajar con parejas de centrales diferentes para un arquero, el tema de la comunicación, el tema de las advertencias, de los relevos, es importantísimo. Entonces, no es lo mismo cuando a un equipo le quitas un defensa central que no es de sus titulares habituales, porque demora la coordinación o la comunicación no es igual. Entonces, creo que por ahí debe repetir Venezuela, más allá que con esta misma línea de fondo, con estos mismos 4 que yo acabo de mencionar, se da la situación del gol de Brasil sobre el último minuto, que el único partido que Venezuela pierde, que la pierde con un gol bastante feo, le gana en la espalda, ciertamente, a Maita, el capitán de la saga venezolana, pero sin embargo, creo que podríamos decir, ese ha sido el único error puntual que se le ha visto, por lo menos al 11 estelar en defensa, ¿no? El día del partido contra Uruguay había muchos cambios en el equipo. De hecho, Fuentes era, por ejemplo, el lateral de la derecha y fue uno de los que sustituyó a Vizcarrondo al descanso. O sea, hay varios jugadores que tenían una gran oportunidad en el partido frente a Uruguay y les costó el partido. Y por ahí el partido lo empezó a dominar Uruguay, como mencionábamos en días pasados. La mitad de la cancha. A mí me gusta cuando este equipo se termina parando en ese 4-3-3. Porque cuando encontramos en ese 4-3-3 es un equipo que ocupa bien los espacios, que el bloque es un bloque medio, no se termina de estirar demasiado, no se parte el equipo. Y eso siempre es importante para tratar de manejar territorialmente y tácticamente partidos como el que va a tener Venezuela este miércoles. Yo me imagino va a estar nuevamente Uribe junto a Muñoz como interior por derecha, Díaz en el interior de la izquierda y ya adelante los que ya conocemos, ¿no? A ver, la presencia de Berroterán por un lado, por el otro Zulbarán y Diego Clout, que ha sido, yo creo, de los mejores jugadores del torneo. Diego Clout, de pronto en un partido, te pasa inadvertido durante 70 minutos. Pero basta con que tenga una con relativa claridad, sea dentro del área o desde fuera, porque tiene una pegada, la verdad, impresionante. Venezuela tiene con qué ganarle el partido a Colombia este miércoles. Ojalá se dé. Y que pueda llegar a esa final, porque el fútbol venezolano no se le dan muchas oportunidades de llegar a finales. No son muchas las finales a las que ha ido el fútbol venezolano. Y más cuando tienes esta ocasión en esta categoría, donde tanto Venezuela como Colombia no tienen tanto roce digo, a nivel profesional, roce de aquel de que puedas sacar ventaja por oficio ante un rival, ¿no? Por el perfil de la edad, pues no muchos pueden tener esa oportunidad. Y eso hace que en estas categorías los partidos sean un poquito más parejos, ¿no? Que se puedan definir un poco más por el aspecto táctico, por el talento o por la decisión individual que se tome en un momento dado. Es un partido bastante lindo de ver, sin duda alguna, además que Venezuela y Colombia, por más que algunos lo traten de ocultar, y aquí voy a las palabras en su momento del pibe Valderrama, el verdadero clásico de Colombia es Venezuela y el de Venezuela es Colombia. Tan simple como eso. Aunque hoy en día algunos quieran, de pronto en Colombia algunos quieren venderse la idea como que el clásico de Colombia es, no sé, con Brasil. No, es como cuando en Venezuela se trató de vender la idea que el clásico iba a ser con Uruguay. No, Uruguay no es clásico de Venezuela. Uruguay es clásico, obviamente, de Argentina. Perú es su clásico rival es Chile. Y el clásico rival de nosotros va a ser Colombia por la cercanía, por toda la cantidad de cosas que nos unen y a la vez también muchas de las que nos separan entre un gentilicio y otro. Lindo partido de ver. Yo tengo las fichitas puestas al equipo de Osvaldo Vizcarrondo, repito, porque lo ha demostrado a lo largo del torneo, a lo largo de la ronda regular. Un equipo que tiene las funciones básicas desde la ocupación de espacio, desde la forma de tomar decisiones. Un equipo que, yo saco aparte los 3 primeros partidos. Yo me olvido del partido contra Uruguay, porque incluso el partido contra Brasil, insisto, no es el peor partido que juega Venezuela, aunque es el único que pierde. El peor partido que juega Venezuela son cerca de 60 minutos de los que tiene frente a Uruguay, donde obviamente Uruguay domina a Venezuela y Venezuela cambia la actitud ya en el segundo tiempo con los cambios, pero cerca entre 50 y 60 minutos hubo dominio uruguayo en aquel último partido de grupo, entendiendo que Venezuela
tuvo ciertamente bastantes jugadores suplentes en el 11 titular, pero algunas cosas fueron cambiando y había que arriesgarlo, ¿no? Ese ha sido, creo, el peor partido tácticamente que ha jugado Venezuela, aunque lo terminó empatando. Incluso el que se pierde con Brasil ha sido un partido tan parejo que incluso Venezuela pudo haberlo ganado, como al final lo termina ganando igualmente Brasil. Creo que Venezuela tiene con qué derrotar a Colombia este miércoles y llegar a la gran final. Duélale al que le duela. Ha sido un fin de semana lindo para los delanteros venezolanos, para el fútbol venezolano. Y yo tengo que hablar, obviamente, de Joseph Martínez primero, ¿no? Porque Joseph Martínez, recuerdo en 2018 cuando fue la gran figura de aquel equipo campeón del Atlanta United dirigido por el Tata Martino, donde había logrado esa conexión que era una conexión tremenda junto a Miguel Almirón, el internacional paraguayo. Y Joseph Martínez ese año rompió todos los récords, recordando que no solamente salió campeón y fue más valioso de la final, fue el más valioso del Juego de las Estrellas, fue más valioso de la temporada regular, fue el máximo goleador. Registro de goleador que al año siguiente, a la llegada de Carlos Vela, se lo gana el mexicano. Recordemos que también Joseph, de aquel periodo para acá, atravesó una larga lesión, que en su momento, ya estando Pekerman en la selección, pues todavía estaba lejos Joseph Martínez de su recuperación absoluta. Llegaron los problemas cuando regresó a Atlanta United, primero con Gabriel Heinze, que era el técnico, y entonces había dificultades por allí. Después se le dio la oportunidad de ir al Inter Miami. En Inter Miami él llega y traen a Messi, y después de Messi traen a Luis Suárez. Y era entendible que le iban a cortar al delantero para darle el lugar a Luis Suárez, porque Joseph Martínez llegaba como jugador franquicia. Y Miami no podía tener más jugadores franquicia de los que les permitía el reglamento. Y bueno, al haber confirmado el fichaje de Luis Suárez, pues Joseph Martínez lamentablemente queda fuera del equipo. Y hoy en día Joseph Martínez con San José, también recuperado de una nueva lesión. Uno sigue viendo tan lejano aquella versión de Joseph del 2018, parte de aquel equipo campeón del Atlanta United, y uno casi que lo mira con añoranza, ¿no? Como tratando de ver, caramba, si Joseph Martínez vuelve a mostrar algo parecido, pero también entendiendo que el tema edad, ¿no? O sea, de 2018 para acá han pasado ya varios años. Entonces estamos hablando de casi 7 años de aquel momento en la verdadera explosión de Joseph Martínez. Entonces, hoy la versión de Joseph Martínez uno la va viendo con cuidado. Está con San José, no es un equipo que tenga demasiadas aspiraciones. Sin embargo, este fin de semana jugando contra DC United, hay un gran partido de Joseph Martínez. Joseph Martínez llegaba a este partido igualado en el 7º puesto de los goleadores históricos de la liga. Llegaba con 117 goles, los mismos que Bradley Wright Phillips, el hermano de Sean Wright Phillips. Bradley Wright Phillips, el futbolista inglés, que quizás no tuvo la misma fortuna de su hermano, de Sean, que fue quizás más popular, estuvo más tiempo en la Premier League, fue más exitoso. Recordemos que Sean Wright Phillips, por ejemplo, jugó en el Chelsea. Bueno, en el caso de Bradley, fue jugador también en la Premier League, fue muy buen jugador en la MLS, marcó una etapa importante con el equipo de New York Red Bulls, y Joseph Martínez estaba igualado con él en la tabla de goleadores históricos de la MLS. Este fin de semana, Joseph Martínez acaba con esa igualdad que había. Bradley Wright Phillips ya está retirado. Joseph Martínez logra un hat-trick en la victoria de San José sobre DC United. El tercer gol es una belleza, el tercer gol de Joseph Martínez. Entonces, Joseph Martínez tenía tanto tiempo que no mostraba una versión como la del fin de semana. No sé si mal no recuerdo, por lo menos 5 o 6 años que no marcaba un hat-trick, creo, de Joseph Martínez. Aquí tal vez la memoria me falla. Pero lo cierto es que llegó a 120 goles en la MLS de por vida. Pocos delanteros llegan a marcar 100 goles en su carrera. Y Joseph Martínez tiene 120 en una sola liga, sin contar los que obviamente logró en otros lados, los que logró en Venezuela con el Caracas, o lo poco que pudo haber logrado en Italia, o su paso por Suiza. Pero definitivamente la carrera de Joseph está para enmarcar, ¿no? Con este hat-trick es el 7º en su carrera además. Y Joseph Martínez también pasa a ser el jugador con más hat-tricks en la historia de la MLS. Son 7
los hat-tricks que ha logrado Joseph Martínez en su carrera en la MLS. Alguien que desde que llegó a la MLS, se lo decía yo en su momento a su agente Sebastián Cano, yo veía para aquella temporada, él llegó para la del 2017, yo le decía que yo veía en Joseph Martínez alguien que iba a llegar rápidamente a ser el más valioso. Bueno, fue el más valioso del año siguiente porque en esa misma temporada también tuvo muchas lesiones y eso le fue cortando posibilidades de estar. Goleador número 6 en la historia de la MLS por encima de Bradley Wright Phillips, todavía distante del que le sigue en el frente, pero con posibilidades porque la temporada todavía tiene muchos partidos y quién sabe si logra tener una temporada mágica y hace, no sé, 18, 20 goles, estaría fabuloso. Y además que eso va a la par de lo que ha sido el retorno de Joseph Martínez a la selección nacional, porque en Venezuela no nos sobran jugadores, y no digo porque Joseph Martínez sea un goleador y vaya, cada vez que vaya con la selección va a marcar goles, no, pero sí te puede condicionar al rival, sí hay muchas cosas que hace Joseph Martínez que van más allá del gol, son muchas otras cosas más. Es el arrastre de marca, es el provocar situaciones como la del penal contra Perú, es sobre él que se genera la situación porque él está recibiendo una posición que es muy incómoda para un defensor, el movimiento que él hace obliga al defensor a terminar de cometer la falta y ese es el valor añadido que tiene Joseph como delantero. Por eso lo valioso que el Bocha Batista haya decidido incluirlo en los planes de la selección. Joseph Martínez es el sexto goleador histórico de la MLS, el primero en hat-tricks, con 7 hat-tricks en la victoria de San José este fin de semana sobre DC United. Muy bien por Joseph, duélale al que le duela. Otro que marcó gol y me parece muy importante, el de José Salomón Rondón. Sí, muchos seguirán diciendo ¿hasta cuándo Salomón? Bueno, hasta que se canse de hacer goles, hasta que deje de hacer goles. Y Salomón ya lleva 6 goles en el campeonato de la Liga MX en los 14 partidos que ha jugado. Además hay 2 asistencias del de Katia. Y esta vez lo hace para darle la victoria a Pachuca sobre el actual campeón del fútbol mexicano, sobre las Águilas del América, que es uno de los equipos obviamente más fuertes, no solamente por historia del fútbol mexicano, sino en los años recientes, porque es el que ha ganado en los últimos años. Y el gol de la victoria lo marca Salomón Rondón. No solamente eso, la capacidad de aguante, el arrastre de marcas. El momento de Salomón sigue siendo bueno. Pero es que uno se pone a repasar y difícilmente encontremos un momento malo en la carrera de Salomón desde que salió del Aragua. Es más, estando en el Aragua ya tenía buenos momentos. Pero cuando sale al extranjero, que se va a la Unión Deportiva Las Palmas a segunda división en España, hay que llegar hasta ese paréntesis cuando se va al fútbol de China, que es creo donde único cambió el rendimiento de Salomón. Y claro, también no solamente cambió el rendimiento, cambió el hecho que terminó de irse a un campeonato que lo sacó de la órbita. Pero ya después a su regreso, bueno, sí, un breve paso por Inglaterra, también por Rusia, y hoy en día en la Liga MX. Quizá el momento con Argentina afortunadamente no fue tan largo, el momento que jugó en River Plate, quizá un momento que no le llegó al rendimiento que uno tenía acostumbrado, pero parece más por factores fuera de la cancha. Y eso sin duda alguna tenía que traerle a él un mal sentir cada vez que iba a jugar. Hay que entender las situaciones que estaba viviendo él y su familia en el tiempo que le estuvo jugando en River Plate, pero dentro de todo, pues Salomón prácticamente en todos lados le ha ido bien. El gol número 6 lo logra en este partido frente al América el fin de semana, derrotan al líder del campeonato. En este momento Pachuca es séptimo en la clasificación de la Liga Mexicana. Les decía yo, en 14 partidos son 6 goles de Salomón, 2 asistencias. Y bueno, que se siga manteniendo así, que siga estando saludable, que siga haciendo goles, porque en la selección sigue siendo nuestro goleador histórico. Y que haga goles hasta que se canse. Duélale al que le duela. Rómulo Otero. Yo siempre he hablado que a la selección le está haciendo falta un pateador de tiros libres. Si bien es cierto, cuando Arango se fue del fútbol, cuando renunció a la selección, cuando se retiró de la Vinotinto, la Vinotinto quedó marginada en el sentido de no tener un pateador de tiros libres, aquella zurda mágica de Arango,
que en su momento llegó a ser el mejor pateador de tiros libres del mundo. Y hoy en día la selección no cuenta con esa pierna para aprovechar los tiros libres, salvo alguna que otra con Eduard Bello, pero también Salomón Rondón, que pateó tiros libres, Soteldo, pero al nivel de la pegada de Juan Arango no se tuvo. Y lo más cercano que encontramos en algún momento fue Rómulo Otero. Otero volvió a ganar titularidad en el fútbol uruguayo con Nacional, uno de los históricos, con el Bolso. Este fin de semana jugaron en cancha de Cerro Grande. El partido lo estaba ganando 1-0 Nacional. Cerro Grande los tenía arrinconados, aprisionados. Y se da una situación de contragolpe donde Otero recibe la pelota y liquida para el 2-0. Y ahí termina de cambiar completamente el escenario del partido. Otero iba a marcar un segundo gol en el partido. Golazo de tiro libre espectacular, porque además es casi que una fola seca, porque tira por arriba de la barrera y la pelota baja y cae con sutileza por detrás de la barrera, bastante cerca del palo derecho del arquero, para ahí ya dejar sentenciado el partido. Finalmente ganó Nacional en cancha de Cerro Grande por 4-0, 2 goles de Rómulo Otero, que obviamente fue el mejor jugador del partido, y ya había tenido otro partido muy bueno hace un par de semanas atrás, si la memoria no me falla. Rómulo Otero está jugando de media punta, está jugando de 10, es el que patea los tiros libres en Nacional, no tiene competencia para patear los tiros libres, y tener a alguien como él que maneje bien los dos perfiles, pero que tenga la pegada en un tiro libre como lo demostró este fin de semana, es el perfil de jugador que no le sobra a un club como Nacional. Y a nosotros en la selección nos hace falta que Otero llegue a estar a ese nivel. Yo imagino que todavía no lo ve a ese nivel el Bocha Batista y por eso no lo ha llevado de vuelta a la selección. Pero sí, a Venezuela le hace falta un pateador de tiros libres. Quedará de Rómulo Otero seguir mejorando en lo futbolístico, ¿no? Para conseguir ese llamado. No porque patees buenos tiros libres o seas el titular en el puesto de media punta en Nacional de Montevideo, no por eso te tienen que llevar a la selección. Son cosas que van una unida a la otra, ¿no? Tienes que tener el nivel de selección, aunque patees muy bien los tiros libres, pero un jugador puede que no esté a nivel, que no esté a nivel de sus compañeros. Y eso puede ser una de las cosas que en este momento está interpretando el Bocha Batista, o puede interpretar que hay alguien que esté mejor que él. Igual eso no quita el hecho que a Venezuela sigue haciendo falta un buen pateador de tiros libres. Los que no han visto el gol, se los recomiendo, lo busquen en todas las plataformas que hoy en día hay a disposición como para poder ver estos videos. Pues un gol sensacional, el de Rómulo Otero, que creo yo está buscando reencontrarse no solamente con su fútbol, sino reencontrarse con la selección nacional. Duélale al que le duela. Hay que hablar del gol de John Aramburu. No siempre un lateral anota goles. Laterales que yo recuerde venezolanos que marcaban goles, Vallenilla muy de vez en cuando por allí marcaba, Héctor González marcaba muy de vez en cuando. Recuerdo un gol que hace Héctor González cuando jugaba en Bahía Blanca, en Argentina, en el Olimpo. El zurdo Rojas hacía muchos goles. John Aramburu le tocó marcar su primer gol en la Real Sociedad este fin de semana contra la Unión Deportiva Las Palmas. Me llamó la atención porque, John Aramburu no suele ser el tipo de lateral que te llegue a raya de fondo y que te levante un centro. Este gol es bastante curioso porque se ve que es algo trabajado. Es una jugada que viene producto de un saque lateral. Sí, a los 3/4 de cancha prácticamente, el saque de banda. Taque Cubo se la sirve John Aramburu a Taque Cubo, y Taque Cubo hace un movimiento para dejársela a John Aramburu. ¿Qué es lo que hace John Aramburu? Sigue de largo hacia el área. Y claro, cuando parecía que la pelota se le quedaba, se le iba muy larga, ahí le pega espectacular y termina por sentenciar el partido. Era el tercer gol de la Real Sociedad porque en aquel momento había llegado el descuento de la Unión Deportiva Las Palmas, jugando además como visitante, y ese gol terminaba de sentenciar el partido. Es el segundo gol en poco más de un año, un poco menos de un año, mejor dicho, porque recordemos había marcado ya con la selección contra Paraguay. Aquella vez una jugada diferente porque fue una acción de contragolpe, donde el delantero arrastra las marcas y él queda para encarar al área y definir hacia el arco paraguayo. Aquel gol de ese partido que estuvimos ganando y que qué lástima que lo terminamos perdiendo. Pero bueno, en esta oportunidad fue diferente. Esta oportunidad fue algo que se ve
estudiado, preparado por Emmanuel Alguacil y resulta en el aspecto táctico, en la jugada estudiada y la definición de John Aramburu. Tal vez veamos más de esto en las próximas semanas, dependiendo obviamente del rival y del momento de partido, pero sí se tenía claro por cómo sale la jugada y cómo se define, que era algo ya hablado, ya preestablecido entre él, Take Kubo y obviamente con lo que habrá sido la idea de el técnico Emmanuel Alguacil para la Real Sociedad. Una Real Sociedad que, bueno, llegó hasta semifinales de la Copa del Rey. Recordemos que perdieron ese partido frente al Real Madrid, pero que sigue apuntando a estar en Europa también para la próxima temporada, no solamente en esta, donde pues ya la Real Sociedad ha hecho bastante recorrido y eso le ha permitido no solamente acumular millaje a John Aramburu, sino ganar experiencia. Ya teniendo un John Aramburu que empieza a disfrutar de jugadas como esta para definir, empezamos a ver un John Aramburu que empieza a madurar y empieza a mejorar varias cosas. Yo repito, lo que para mí más le falta a John Aramburu es ser eso, un lateral que desdoble y busque el área, busque atacar el área. Es alguien que defensivamente es de los mejores que hay en la liga. Si termina de ser tan bueno defensivamente, pero logrando añadir eso en el subir al frente, en el ida y vuelta, tendrá todo para ser el mejor lateral de Europa. Yo que se los digo. Duélale al que le duela. Saúl Guarirapa. A ver, no acostumbramos a hablar mucho de Saúl Guarirapa, el exjugador del Caracas. Recordemos su llegada al fútbol de Rusia con el Sochi, baja, sube, bueno. Está en el CSKA de Moscú. El CSKA de Moscú jugó uno de los partidos clave de este tramo de temporada contra el Dinamo de Moscú. Aparte son dos rivales que se detestan, son dos rivales que se odian realmente. Literal, se odian. Los fanáticos del Dinamo odian a los del CSKA. Y Saúl Guarirapa, en un partido que era complicadísimo, tiene la oportunidad de marcar el gol de la victoria para el CSKA, en una jugada de contragolpe. Él llega, anticipa el primer palo y define muy bien para colocar el 2-1 en favor del CSKA sobre el Dinamo. ¿Qué ocurre? Que para ese partido el Dinamo llegaba como cuarto en la clasificación. Estaban por arriba del CSKA de Moscú. Y el triunfo del CSKA de Moscú les permitió arrebatarles el cuarto puesto. Bajaron al Dinamo al quinto y el CSKA hoy es el cuarto, gracias al gol del venezolano. Creo que lleva, a ver, sí, en efecto, 2 goles en 5 partidos para Saúl Guarirapa, que es de esos jugadores, esos delanteros que hoy en día poco se habla. Antes se hablaba más de él. Hoy en día se está hablando muy poco, pero creo que no está fácil llegar a su edad, a la edad que llegó a Europa, marcar goles. No es el clásico de clásicos, pero ante una rivalidad como la que hay entre el CSKA y el Dinamo y ser el que da el gol de la victoria, tiene un mérito tremendo. Tiene mucho mérito que termina siendo Saúl Guarirapa. Vamos a ver si en el futuro sigue en este ascenso y pueda estar en alguna de las convocatorias de la selección. En algún momento se llegó a insistir mucho y a pedir mucho la llegada de Saúl Guarirapa a la Vinotinto. Yo la verdad creo que no es, no es que esté a nivel de ganarle el lugar a Salomón o a cualquiera de los delanteros que han estado en la órbita, pero él puede estar dentro de esa órbita. Tal vez por ahora no lo vean como un 9 para ser titular o como un heredero del puesto, pero es mejor hacer los goles en Europa que no hacerlos en Sudamérica. Y eso es lo que está sucediendo con Saúl Guarirapa. Sí, está bien, son apenas 2 goles, ¿cierto? Que a veces no es titular, totalmente cierto. La juventud también puede servir en ese apoyo como para entender la dimensión de donde se encuentra hoy en día Saúl, pero Guarirapa tiene que entrar en consideraciones serias también para la selección. Duélale al que le duela. Hubo algunos que tuvieron asistencias. Asistió Telasco Segovia a Lionel Messi en el gol del empate a 1 entre Inter Miami y Toronto. La asistencia para Lionel Messi se la da Telasco, que vuelve a sumar otra asistencia. Creo que Telasco
Yo decía semanas atrás que es una liga en la que Telasco tiene que romperla, porque creo que tiene todas las características para romperla, para ser jugador importantísimo y poder salir rápido a Europa. Ahora, si no empieza Telasco a mantenerse en ese peso que le vimos el día que hizo 2 goles, el otro día que también repartió una asistencia, si Telasco no aprovecha eso y se deja de caer un poco, va a estar difícil volver a Europa. Porque en contra de Telasco hay un par de detalles. El Inter Miami está rodeado de jugadores como Messi, como Luis Suárez, como Jordi Alba, Busquets. No está fácil llamar la atención cuando tienes esos compañeros alrededor. Tienes que hacer las cosas muy bien y tienes que hacerlas de manera frecuente, de manera recurrente. Y eso es lo que yo espero no decaiga en Telasco Segovia. No digo que es que tenga que ser goleador de la liga, ni mucho menos, pero tiene que ser un jugador muy constante, muy regular, muy constante para que se le vuelvan a abrir las puertas y regresar a Europa. Porque definitivamente el futuro para alguien como Telasco Segovia está en Europa. Duélale al que le duela. Asistencias también para Eduard Bello en Chile, asistencia también para Cristian Cáceres Jr., el equipo del novillo perdió. Pero bueno, es importante que hay jugadores que siguen sumándose y siguen aportando su granito de arena del extranjero. Fue un fin de semana, la verdad, bueno, para buena porción de los futbolistas venezolanos, muchos de ellos obviamente enmarcados dentro de lo que son los llamados frecuentes del Bocha Batista. Hay un temita ahí con el que me gustaría cerrar porque es algo que, y quiero aprovecharlo por lo de la asistencia de el novillo Cáceres. Recordemos que para el partido contra Bolivia en casa no va a estar Yangel. No va a estar Yangel Herrera por acumulación de tarjetas. Yangel lo tendremos para el partido contra Uruguay en Montevideo. Todo apunta entonces a que ese lugar, junto al Brujo Martínez, imagino yo que estará, puede que esté Cáceres, puede que esté Tomás Rincón. Y es importante que entonces de aquí a ese momento venga enchufado alguien como Cáceres, venga enchufado el Brujo, venga enchufado Rincón. Todos en la selección tienen que venir enchufados, pero en la zona donde va a faltar uno de los jugadores más importantes que tiene Venezuela hoy en día, como es Yangel Herrera, tiene que haber muchas opciones para poder resolverlo. Por eso lo importante es el momento que pueda estar atravesando. El Brujo Martínez también es titularísimo, indiscutible en Brasil. Por cierto, en Brasil, dificultades para Pedro Caixinha, el entrenador del Santos. Empataron a 2 frente a Bahía. Ya venía muy presionado Caixinha y existe una alta posibilidad que el equipo de Jefferson Soteldo destituya a su entrenador. El equipo de Soteldo y de Tomás Rincón, y tenga que venir un nuevo técnico a suplirlo. Igualmente Soteldo creo que de la titularidad no lo va a bajar nadie. El equipo está hecho en torno a él, en torno a Neymar. Son los jugadores más importantes del equipo, sin duda alguna. Duélale al que le duela. Llegamos hacia el final de esta edición de Duélale al que le duela. Como siempre, gracias por acompañarnos, por el apoyo, por el poderoso like. No me dejen morir. Un like allí, mire, y nos ayuda a llegarle cada vez a más gente. A los que no se han suscrito, háganlo ahora. Es el momento de suscribirse al canal. Totalmente gratis. Aquí no se cobra por sus opiniones, sus comentarios, ni por supuesto por la producción que hacemos. Gracias como siempre, Dios los bendiga. Esto fue Duélale al que le duela.